Buenas tardes, mi nombre es Julián Felipe Reyes Ibarra, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la UNAD, SEAD Girardot, y el día de hoy vamos a realizar la simulación de la fase 4, integración de las etapas del proyecto de instrumentación, la cual consta de, teniendo en cuenta como referencia el rango de voltaje del amplificador de la fase 3 de 0 a 5 voltios, cada uno de los integrantes del grupo debe realizar el diseño y cálculos teóricos para la conversión análoga digital mediante un circuito integrado AD0804, como se muestra en la figura 1. Listo, dependiendo de este funcionamiento, pues hicimos el montaje. Hicimos la realización basada en la fase 3, la cual ya teníamos, que contaba con el puente de Wheatstone y el amplificador de voltaje para que nos diera una mayor voltaje de ganancia. Según esta simulación, pues pudimos concluir que hay unos cálculos, unos funcionamientos del convertidor de análogo a digital que podemos observar en la imagen 1, como nos muestra la resistencia del capacitor que necesitamos para su respectivo funcionamiento. Según los cálculos teóricos, vimos que la conversión que daba él era más bien de binario a decimal. Si necesitamos un número, el cual nos da como resultado 232, podemos observar que con una regla de 3 básica sabemos cuánto es el voltaje requerido para que esa cantidad de LEDs alumbre. Si un LED está encendido, eso da como resultado ánodo o cátodo, dependiendo de su funcionamiento. Si está encendido es 1 y si está apagado es 0. Entonces, teniendo estos cálculos, podemos saber que con 4.53 voltios nos da 232 en número decimal, equivale a 3 LEDs encendidos y el resto apagados, pues hacemos la conversión para 250. Si 250 no lo sabemos el resultado de voltaje, solamente hacemos la solución básica. Multiplicamos 250 por 4.53 voltios y esto lo dividimos en 232. Esto nos da como resultado 4.88 voltios. Como podemos ver en la simulación, si tenemos un valor menor a 1 voltio, que nos da como salida menos 0,1 voltio, el convertor de energía nos da como resultado todos los LEDs apagados, ya que lo requerido es de 0 a 5 voltios. Y si por lo contrario aumentamos su voltaje, su temperatura para que el voltaje aumente, vemos que el funcionamiento es mayor o es el adecuado. Entonces pongámosle 1 voltio, 1 voltio, 1 voltio, 1.4 voltios. Vemos que el funcionamiento del conversor de señal análoga a digital es el adecuado, ya que nos da como salida 3 voltios. Entonces vemos que los LEDs encienden según la capacidad de voltaje de entrada. Y a continuación vamos a realizar el paso 2 de la simulación, el cual consta de implementar un sistema de visualización por LEDs para la escala de 0 a 5 voltios a través del circuito LM3914. Esto debe ser presentado por cálculos de diseño para que los 5 voltios evidencien la escala más alta de la figura. Listo, a continuación la muestra del datasheet del LM3914, su funcionamiento y la formación del circuito, la unión de ellos, las resistencias y capacitores necesarios para su respectivo funcionamiento. Listo, este montaje fue el que yo propuse, el que yo realicé y lo hice basado en el datasheet mostrado en la figura anterior. Como podemos observar, si tenemos el voltaje menor a 1 voltio, ninguno de los LEDs van a encender. ¿Listo? Pero si vamos aumentando o mostramos que el funcionamiento de él es perfecto al llegar a los 5 voltios, vemos que los LEDs van encendiendo uno por uno, dependiendo del funcionamiento que le demos.
como se puede observar a continuación. Si esto queda encendido de esa forma, es porque el funcionamiento es el adecuado. Si le aumentamos a la máxima escalafón que él tiene, que son los 15 voltios, pues tenemos como resultado la escala requerida para el funcionamiento de los LEDs. Podemos observar que el funcionamiento es el adecuado, ya que si subimos el voltaje a la máxima capacidad que él tiene, nos da como resultado la iluminación de cada uno de los LEDs, todos cumpliendo la función dependiendo del voltaje que se le aplique. Si su máxima capacidad llega a ser 5 voltios, pues alumbran todos los LEDs. Gracias.